bien. Pues buenos días. Buenos días. Puedes decir algo, porque el marido le riñó. Oye, voy a decirlo, te han hecho. ¿Vale? Mira, si quieres que me entiendan, pues no sé. ¿Sabes? Le dieron un trabajo en el aeropuerto y va a cargar el combustible de los aviones. ¡Aleluya, hombre! ¡Aleluya! Al lado de Casiña y verdad, neno. De verdad. Qué maravilla de trabajo. Pero si coincides con mi hija. Yo ni me lo creo. Por eso decía, no creo que me cojan el año pasado. Sí. Y yo, ¿te quieres callar? No, ora, y no pienso orar. Decimos que está y punto. Y no nos vamos a mover de ahí. Y me escribe ayer una, ¿verdad? Sí. Miércoles, el martes, ¿no? Sí. Esto era que le cogieron y tal. Pues entonces, qué tontería. Amén. Vamos a andar pidiendo lo que es nuestro, ¿no? Amén. No vamos a pedir, vamos a saber que es nuestro. Y se acabó. Claro. Y así hay que vivir en todo, ¿vale? Amén. Entonces pasamos ya después de estas cosas a la palabra. Yo estuve leyendo en Juan 3, bueno, estuve leyéndolo entero, ¿no? Pero me quedé aquí, en este trozo que es Juan 3:31, me gustaría hablar acerca de esto y de otras cosas, a ver si me da tiempo, porque ahora por la mañana me pareció que era todo muy largo, pero a ver si no es tan largo, o a ver si yo lo acorto. Voy a ver para hablar todo muy rápido y que sea. Vosotros no os preocupéis. Vamos a leer un versículo. No os preocupéis de nada. El día bueno y el día malo tiene que estar. Entonces es Juan 3:31. Tienen que estar los dos. Porque sin el día malo no aprecias el bueno. Y sin el día malo no deseas el bueno. Y sin el día bueno no experimentas la gloria. La gloria siempre está en el día bueno, ¿eh? Ahora, su raíz a veces no está en el día bueno, ¿eh? Entonces dice, el que viene de arriba se titula así. Dice, el que viene de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, el 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Bien, entonces, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Este es Juan el Bautista, un momento. Entonces dice, el que recibe su testimonio, este testigua que Dios es veraz. 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El 35, Él ama al Hijo y todas las cosas ha engendrado en su mano. Y el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien. Esto no lo dice Jesús, que yo al principio, así de torpe fui, cuando lo leí creí que era una palabra de Jesús. Como mi Biblia esta que uso ahora no tiene, porque las que tienen el rojo es una ventaja, ya sabes cuando Jesús está hablando. Esto habla Juan el Bautista. Entonces habla, porque Jesús muchas veces habló como en otra persona que no fuera él, ¿no? Porque a veces se expresó de esta manera. Pero luego dije yo, viene bien, porque él fue el último profeta de la ley. Y Jesús venía, que ya hemos hablado 40.000 veces, a cumplir un nuevo pacto. Entonces él viene anunciando y viene hablando a las personas quién era. Y dice, el que viene de arriba es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Entonces, algo que tenemos que saber, algo tan básico, mira, yo desde que conocí a Bukele me incliné más por la política. Nunca fui yo una persona que me interesara demasiado ni por las noticias, primeramente porque opino que en España nos informan muy mal, está todo según el partido político del canal en cuestión o de lo que sea, así te informan y te dan la noticia. Después omiten muchas cosas. Recuerdo cuando vinieron los futbolistas extranjeros, que ellos siempre querían darle la gloria a Dios, y esa parte de la entrevista nunca la ponían, de cuántos cristianos hubo aquí, cuando el Dépor estuvo en primera,
había 4 o 5 cristianos, pero nunca nos lo dijeron. Bebeto, Donato, había muchísimos, ¿no? Pero la información no nos la daba, aquí España en concreto. Pero tú escuchabas noticias de fuera y sí que lo daban eso. Y aparte que eran hombres que pues metían goles y daban la gloria a Dios, pero nadie quiso hablar de eso, ¿no? Entonces nunca me metí demasiado yo en noticias, ni en políticas, Pero cuando vi a Bukele y vi que Dios tal vez por la política podía hacer algo, me empecé a interesar. Y te voy a decir una cosa, esta semana decidí no hacerlo más, porque es terrenal. Incluso he visto en mi propio espíritu que me hace tambalear a veces una revelación del espíritu. Es tan desanimoso el continuo informe que nos dan, el continuo manipulación, el continuo gobierno político, el continuo gobierno ahora con el rollo de vacunas, ahora con el rollo de no vacunas, ahora los médicos que sí se quejan, ahora los que no se quejan. Es una cosa tan embrollada en la mente que quiere ser racional o que quiere ser normal, que te perjudica para lo espiritual. Entonces, él por eso hace esta diferencia. ¿En dónde yo tengo que enfocar mi fuerza, mi energía y mi creencia? En lo de arriba, en la palabra de arriba. No voy a andar en lo de abajo con todos los conflictos que hay en este mundo, con todos los desacuerdos que tenemos entre hombres, con todas las heridas, con todas las enfermedades, con todas las traiciones. No quiero enfocarme en eso. No entiendo la mente humana. No entiendo ni la mía, no la entiendo, pero la tengo que amar. Y el mundo no me ayuda. El mundo no me ayuda a que yo tenga una restricción en mi ego humano para hacer lo espiritual y lo que viene de arriba. Entonces él estaba hablándole a un pueblo que pensaba abajo. No tenían otra cosa hasta que vino Jesús, muere, resucita y envía el Espíritu. Nadie pudo pensar de otra manera. Nadie pudo pensar de otra manera. Incluso, un poco más adelante, le dijo Jesús a los fariseos: si estuvieseis cumpliendo la ley de Moisés, o sea que ni estaban cumpliendo la ley de Moisés, me creeríais. Ni siquiera estaban viviendo como tenían que vivir, por mucho que ellos defendieran. Es muy interesante todo lo que habla y recrimina Jesús en esta hora, para que comprendamos qué pasó en la otra hora, en el año 70. Entonces, acuérdate y piensa en esto. Sí vamos a encontrar el trabajo en el aeropuerto. Sí vamos a restaurar nuestras vidas, sí podemos perdonar, sí podemos vivir de forma positiva, sí podemos entender la revelación de Dios para estos tiempos. Pero tú vas a ver que es incompatible para el mundo en que vivimos. Es incompatible absolutamente, porque te va robando, dices, es imposible. Y después al final quería hablar un momento del milenio, y el mundo hace que el milenio sea ridículo. ¿Me explico? Que el sentido de las cosas de Apocalipsis sean ridículas, porque hay tantos problemas en auge, con tanta sociedad, con tantos países, con tantas situaciones. Hay tantos problemas en los reinos, hay tantos problemas en los líderes mundiales, hay tantos problemas con la OMS, hay tantos problemas con la ONU, hay tantos problemas con todas las cosas que dices tú, ¿y qué importará comprender el milenio? Pero no es una realidad, eso es una mente de este mundo. Es un ejemplo que te pongo, que esta es mi mente, tú tienes la tuya. Pero tú tienes que lidiar y echar fuera lo que te desanima, lo que te hunde y lo que te roba, lo que Dios te quiere dar. Y lo que Dios dijo que te daría y que es tuyo. Tú piensas que lo que tú sueñas es un sueño que Dios puso antes de que tú fueras una carne en este mundo, antes de que fueras un ser humano. Tú tenías un propósito para cumplir, y nada de lo que ocurra en este mundo, ninguna guerra, ninguna pandemia, ninguna situación anormal, porque estas son situaciones extrañas para el ser humano. El ser humano fue creado para amar, para vivir en paz, para estar alegre y para no tener todos estos conflictos que tenemos. Entonces tú tienes que enfocarte e inclinarte a donde te conviene, y no es a lo terrenal, es al oído espiritual. A veces nos vamos a ofender, a veces nos vamos a ofender, a veces no nos vamos a...
Pero tú tienes que enfocarte en que gracias a Dios que tenemos la posibilidad del perdón para poder usarlo. El perdón no necesita razonamiento ninguno. ¿Pero cómo le voy a perdonar si me la lió? No necesita. Hombre, justo ahora me lo tiene que decir. No necesita eso. El perdón es. Y ya está. Y la comunicación es. Y la fe es. Y la tenemos que usar con tranquilidad, con sosiego, con la esperanza. Estar tranquilos, estemos tranquilos, porque estamos en un momento en que la humanidad, planetariamente hablando, está muy desquiciada, muy alterado, muy nervioso, muy descontrolado, se llevaron mucho palo con unas cosas, están pagando un precio por las otras. Tal vez el sistema político está fracasando hoy más que nunca, no hay quien se ponga de acuerdo entre ellos, seguimos igual que siempre, con guerras, con movidas, con rivalidades entre hombres, y para esto no fuimos creados, para esto no fuimos creados. Entonces, levanta la vista y di, ¿pero qué dice Dios? Y Dios te va a ir dando tu paz, Dios te va a ir dando tu sosiego, Dios te va a ir dando. Entonces, Juan el Bautista vino anunciando, no, este viene desde arriba, este viene de arriba, y lo que él habla es distinto que toda la movida que nosotros tenemos aquí abajo, toda la herida, toda la religión que formamos, todas las sectas. Este viene de arriba, este trae otra palabra, porque la palabra del mundo te va a hundir. Te va a hundir, y la reacción te va a hundir. Porque hay una palabra y hay una reacción. Hay una palabra, yo oigo no sé qué cosa de un problema en mi país, a mí me preocupa, yo tengo una reacción, pero también mi reacción es del mundo, si es que yo me preocupo. Mi reacción es pensar, no, yo confío en quien me llamó para esta hora, para que yo pueda interceder de alguna manera, o centrarnos, quienes estemos aquí o quienes nos escuchen desde fuera, a la paz, al sosiego y al amor. Eso es donde yo me tengo que centrar. A veces no es fácil, ¿verdad? Porque tanto de cosas, para aquí, para allá, mucho trabajo, muchas deudas, muchos dineros, mucho no sé qué. A veces no es fácil. Bueno, me voy a quitar la chaqueta. Que hace calor. Entonces, Juan el Bautista les anuncia. Porque si vamos atrás a un versículo, que no hace falta que vayáis, dijo Jesús, esto lo dijo Jesús en el 3:13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, él vivía el cielo que hemos hablado. Él bajó del cielo y él iba a volver a subir, pero nadie había subido porque no se podía. Subir al cielo, él subió un cuerpo, ya lo sabemos. Pero en nuestra situación, subir al cielo, que es la resurrección, es volver a recuperar la conexión que Adán perdió en Dios. La carne no la perdió. Bueno, cada vez se murió el hombre más joven, o al principio tardaron 1000 años, pero luego cada vez, pues ya al final morimos con 80, 90 o 100 años. No, fue perdiendo la vida cada vez más pronto. Pero al creer en Jesucristo, al recibirle como un Señor, sea con la mentalidad que tengamos, el entendimiento pequeño o grande, da igual, tú entras en la resurrección, tú vuelves a resurgir, y Jesús vino a hacer esto para que toda la humanidad pudiera volver al Padre. No es para que cuando yo me muera se levante mi cuerpo otra vez de la tumba para vivir otra vez en este mundo o en otro mundo o en no se sabe. Es para que yo resurgiera y atase mi relación con Dios, la espiritual, y eso, sabéis que se le llamó cielo, ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces Jesús dijo eso. De momento nadie había ido a poder conectarse de nuevo con Dios, nadie había podido, salvo él que venía de allí y que estaba, dice, ¿viste cómo dice el versículo? Dice que está en el cielo, pero él lo dijo desde la tierra. Él lo dijo desde la tierra, por lo tanto entendimos que las aguas es el cielo que nos mora, es esa parte que tenemos interna espiritualmente, el hombre interno, llaman lo que quieran, pero es la que él vino a despertar, en la que él vino a volver a que recuperáramos a través de su muerte y resurrección y el envío del Espíritu Santo. Y dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testigua que Dios es veraz.
Si tú crees en una cosa, ¿vale? Entonces viene Jesús del cielo, viene como un enviado especial, igual que tú. Tú vienes como un enviado especial, Él era el Salvador, pero tú vienes de la misma manera, vienes del cielo y vienes como un enviado especial. Aquí tienes que cogerte la conexión para hacer y cumplimentar, que ahora te voy a hablar del libro de la vida, lo que había para ti. Estamos en estos tiempos, nosotros venimos del cielo con la porción interna, pero hemos oído y escuchado lo que nosotros teníamos que hacer. Y tú dices, yo no me acuerdo, pero tan pronto te lo pones a hacer, empieza a venir la memoria, que es distinta a la que tenemos en la tierra. ¿Qué es la memoria? La memoria es que tú comprendes que en Dios estás bien, es donde encuentras tu identidad. Tú cada vez que estás con Dios haciendo lo que Dios quería, tú de repente empiezas a decir, yo nací para esto. ¿Nunca tuvisteis esa sensación? Es una sensación que cada vez se ensancha más. Entonces ahí recuerdas, en algún sentido, que tú fuiste un libro escrito que venía a este tiempo a hacer esto. Tan pronto tú no haces lo que no estás a gusto, tú te confundes, empiezas a estar confuso. Tan pronto haces un aire de fracaso, un aire de dolor, un aire de, por los que se drogan, que se pongan adictos, uno que coge una moña de aquí a mañana y que tiene un problema con el alcohol, uno que rompe relaciones y que nadie le quiere ver. Cuando estamos en esas situaciones, tú dices, yo no nací para esto, ¿sí o no? Y le echamos la culpa a la vida y decimos que perra es la vida, porque lo hemos pensado todos. Cuando yo entré en la cárcel, solo estuve una vez en la cárcel, 10 días. Parece lo de Apocalipsis, meteré a algunos de vosotros 10 días en la cárcel. Pero yo, cuando yo estaba allí, que fue mi primer síndrome de cocaína, que flipé, no sabía ni qué era cocaína, tenía síndrome, cuando yo vomité desde arriba, para mí me salía un pulpo blanco, y yo tiraba de los tentáculos del pulpo, tenía una flipada. Entonces las otras chicas llamaron a los guardias, me metieron una juma, que le agradecí porque pude dormir. Te dejaban caliente y no lo agradecí. Pero yo tenía un sueño muy raro de que salía un pulpo y de una cara del techo. Claro, yo estaba flipada del síndrome de abstinencia de cocaína, porque yo ya había vivido el síndrome de abstinencia de la heroína y no flipas. Es muy muscular, te duele, cambias el músculo de sitio, te duele un catarro, una gripe, la cabeza, pero no tienes alucinaciones. Pero con la cocaína, que era una novedad para mí, pues imagínate. Y me metieron una y yo dije, ay, gracias. Pero yo al día siguiente, ay, gracias que me pegaron porque pude dormir, del cansancio, ¿no? Al día siguiente, cuando yo me levanté, este fue el primer día, o el segundo, el tercero, que estaba allí, dije yo no nací para esto. Yo no nací para esto. No sabía para qué había nacido. Ya era mujer de Orlando, estábamos separados, teníamos al niño, cada uno por su lado, pero yo sabía que yo no había nacido para eso. Y tú no pienses qué perra o qué dura es la vida, sino que tienes que pensar que tú no naciste para eso. Amén. Tú no naciste para ser un fracasado o una fracasada. Aleluya. Y si tenemos que pasar por fracaso, va a ser una escuela, pero eso ya lo vas a pensar desde arriba, no desde la tierra. Eso lo piensas cuando sale algo mal, algo se pone muy excitado, algo se complica mucho, y dices, bueno, esto viene de Dios para darme una lección y enseñarme algo. Y es distinta ya la paz. Ya ves, distinto, pero son pensamientos desde arriba. ¿Por qué? Porque Él vio y oyó. Pero tú también viste y oíste. Tú tienes la misma condición. Claro, sí que crea la necesidad de tener la experiencia continuada. Pero lo hablo para que cuando tú te sientas, yo no nací para esto, entres en el Espíritu y di, pero aún así con esto, Dios quiere enseñarme algo. Aunque sea decirte, aquí no vas a estar más tiempo, porque no quieres estar. Entonces ahí se levanta una necesidad. Entonces dice que el que recibe sus testimonios atestigua que Dios es veraz. Entonces este versículo está diciendo, lo creas o no lo creas, es real. Si yo creo que un semáforo me puede salvar mi alma, es una tontería por mucho que yo lo crea, porque el semáforo no está capacitado para salvar mi alma. Pero lo que es Dios en el ser humano,
como la energía vivaz de todo lo que existe, su palabra cumplidora, creadora, todo el potencial, todo lo que Él es, que no hay palabra para explicarlo. Si yo le creo, va a desarrollarse en mí, pero si yo no le creo, no puede. ¿Por qué? Porque es un asunto de la fe. Solamente es un asunto de que yo le crea. Y a veces culpamos a Dios de cosas que vivimos y dices tú, ¿cómo me habrá pasado esto? Porque tú no creíste que te podía pasar lo otro. O, ya que estamos ahí, como antes dijimos, ya que pasaste, tienes que pasar por esto, sácale la enseñanza espiritual. No hay tortazo de Dios, o golpe, o disciplina, que no enseñe una lección de vida para siempre. Amén. No hay. Eso nos lo va a enseñar Dios. Pero ¿cómo pienso yo? Que estoy hundido en la miseria porque no me salieron tan bien las cosas. El hombre necesita, el hombre y el ser humano me refiero, ser humillado. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia del enaltecimiento. La confusión, la traducción en la palabra Babilonia. Cuando estás confuso, estás en una religión de mentira. Cuando estás en luz, estás en Cristo. Amén. Por eso dice Apocalipsis, todos debemos de salir de Babilonia. Porque hay una confusión mental, y la vemos en este mundo, hay una confusión mundial terrible. Pero nosotros, ¿dónde está la luz? Ahí tenemos que acudir corriendo y cambiar nuestra opinión. Entonces, dice, porque Dios envió, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. No es que a ti te diera un 10%, al otro un 1,03%, al otro, no. Según tu fe, el Espíritu se abre, se abre, se abre. Y aquí hay un versículo que lo dijo Jesús que dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Mira, o te sientes enviado o no te sientes enviado. Nadie más tiene la responsabilidad. O sientes que tú eres un envío para esta hora, para este día, para este año, para este tiempo, para esta sociedad, para este país de España, para esta situación. O piensas que eres un enviado o no lo eres. No hay muchas más vueltas que darle a este asunto. Tú puedes hacer después todo lo que quieras, muchas veces lo hemos hablado. En tu colegio puedes estudiar, trabajar, hacer una familia, enamorarte, tener hijos, lo que tú quieras. Puedes ir a la playa, puedes ir a hacer footing, puedes hacer extensión, puedes hacer lo que quieras. Pero tienes que saber que tú eres un enviado, una enviada para esta hora, y eso te va a hacer que busques en tu interior, en tu cielo, qué es lo que se esperaba y se demandaba de ti. ¿Qué es? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Pero eso, dijo Jesús, que es su alimento. Eso es lo que Él lo engrandeció de tal manera hasta convertirse en el Salvador. El estar comiendo la voluntad del que le envió en esta hora, en este año, para este pueblo, para la cruz, para la resurrección, para tener la capacidad de enviar el Espíritu a todos los hombres y salvar generación tras generación hasta la eternidad. Eso le alimentó. Tú tienes que alimentarte con tu envío. Eres una persona, porque a mí me pasó esta semana esto, digo, pero qué desastre de población, pero qué desastre. La seguridad social ahora, que no hay quien se ponga de acuerdo, pero qué desastre con el tema de la pandemia, todo lo que desató, pero qué desastre. Y yo buscando esto y mirando esto, dije yo, pero qué tontería, no me cuadra, ¿sabes lo que te digo? No me cuaja la palabra de Dios con la del mundo. ¿Y qué voy a desechar la de Dios? No, ¿por qué? Porque soy un enviado. Amén. Sea efectiva o no, soy un enviado. Soy un enviado, eres un enviado. Entonces, cuanto más yo me alimente de mi envío, del envío de Amazon que mandó el cielo para esta tierra, cuanto más yo me alimente y me crea más esto,
cuanto más yo me nutra a día, da igual lo que escuche por fuera o por abajo, da igual, cuanto más lo voy a cumplir. ¿Cumplió Jesús su encomienda? Sí, pero se alimentó de ella. Amén. Tengo que alimentarme de mi envío. No hace falta que me alimente de Orlando. Me tengo que alimentar de lo que yo soy, de lo que yo tengo que hacer, aunque sea a su lado. Entonces, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, igual que a ti. Todo lo que es de Jesús es nuestro. Amén. Todo. ¿Te lo puedes creer o no? Si te lo crees, lo vas a ir obteniendo. Si no te lo crees, no. ¿Sabes que ahora se puso de moda en las iglesias evangélicas? Voy a beber para decir esto. O en las iglesias cristianas. No todas son evangélicas. Cuando alguien se pone enfermo, hay personas que son enviadas de Dios para orar por los enfermos. Son enviadas de Dios para orar por los enfermos. Y no nos puedes quitar de ahí. Le guste al pastor, le guste a los diáconos, le guste a los padres de la persona por la que hay que orar, a los hijos o a los ancianos, da igual a quien le guste. Hay personas que han venido enviados para orar, avivar, levantar la fe para la salud, porque hoy en día hay muy poca, porque la ciencia avanzó tanto y la medicina resulta ser tan buena que ya nadie tiene la fe de curarse en Dios. Eso es horroroso que yo lo tenga que ver, pero en el hecho de que me resulte horroroso comprendo mi envío, porque es una meta que yo tengo y la voy a cumplir, caiga quien caiga. Estoy hablando de los infiernos, no de las personas. Pero tú ahora quieres orar por alguien que sabes que cogió un cáncer o que cogió, bueno, que le queda poco tiempo de vida, que no está en edad de morir, porque también con 90 años, pues mira, déjale que marche en paz, que ya hizo todo lo que pudo y querrá descansar. Pero personas jóvenes de mediana edad no tienen que morir a esa hora. No tienen que morir. Dice, si es la voluntad de Dios. No, Dios no tiene esa voluntad. Dios dijo que por su llaga nos había sanado. Por lo tanto, no tenemos que agarrarnos a eso. Pero si tú vas a buscar para ir a orar, te dicen, no, está en manos de buenos médicos. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Pero el consejo es que llames a los ancianos, a los que tienen la fe, porque te vas a sorprender y se van a sanar. Pero no solo eso, cuando alguien se sana en un colectivo, se reaviva el espíritu en todos, porque es de alegría, es de fe, entonces todo el mundo crece. Tienes que buscar la forma de Dios y no la de la tierra. Ahora está de moda eso. No, nos metemos en buenos médicos, la ciencia avanzó muchísimo, estoy segurísima. Pero yo tengo que creer que Dios, por la llaga de Jesucristo, va a sanarnos, porque la fe cada vez se decrece más por culpa de la forma de crecimiento del mundo. Yo sé que yo soy un enviado para hablar esto que estoy hablando ahora, para vivirlo en mi carne, para recibir la salud y para publicarlo. Sé de sobra que, entre otras cosas, yo soy enviado para esto y no me iré de este mundo sin manifestar y consumar una salud completa para dejársela a la siguiente generación. Amén. La siguiente generación tiene que partir de la sanidad sobrenatural, no de los buenos médicos. Está bien, conozco médicos extraordinarios, pero los que creemos en el Hijo tenemos que vivir conforme al Hijo. Y no podemos meternos cada vez más en este mundo. Hablo de la medicina porque la verdad que es lo que a mí más me ataña en el corazón. Ahora dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. ¿Te das cuenta? Si tienes al Hijo, tienes la vida. ¿Qué vida? Toda. Toda, en cualquier sentido, en cualquier situación, en cualquier ámbito, en cualquiera. Pero tú, cuando tú fuiste creado en el seno del Padre, tú fuiste escrito en un libro, el libro de la vida. El libro de la vida tienes mucho más que ¿quién es salvo?
es Santi, es Pedrito, es Gel. Eso no es el libro de la vida. El libro de la vida está escrita tu vida espiritual. Está escrito en qué año tienes que nacer, qué son los dones que tú tienes que sacar a la luz, cuál era el proceder que tú tienes, y todos nacemos escritos en el libro de la vida. Tengo aquí unos versículos que escribí para que no los buscarais. En Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ya tenemos aquí una prueba, ¿no? Otro versículo te voy a leer, Salmo 139:16. Dice David, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin que faltara una. Ese libro de la vida como va más allá de la mera salvación. No es que sea mera ni poca, pero unos con saberse salvos acabó. Mi hijo, la vida en Dios es mucho más amplia que la salvación. O sea, la vida de la salvación es mucho más amplio. Muchas veces hablamos, no sé si serán salvos, igual sí, pero viven raro. No, uno tiene que vivir el Espíritu de Dios. Eso no podemos escaquearnos, ¿no? Otro versículo en Daniel dice, está profetizando el tiempo de la profecía de cuando la Jerusalén de 70 años iba a ser destruida. Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces. Dice, pero en aquel tiempo serán liberados tu pueblo y todos los que se hallen. Los que se hallen. Ese hallen es una decisión nuestra en el libro de la vida. Yo soy quien decido si quiero permanecer en la vida que da el Hijo o si prefiero que se me borre del libro de la vida. En Apocalipsis habla de los borrados del libro de la vida. Habla de los que fueron borrados del libro de la vida. Fueron borrados de su espiritualidad, no fueron capaces de entrar en el Espíritu, no fueron capaces de hallarse en Dios, no fueron capaces, no dijo Pedro, no dijo Pablo, y lo único que deseo es ser hallado en Él. Tuvo una batalla campal para ser hallado en Él. Y hay una canción muy bonita, y ser hallado en Él. ¿Recordáis? Toda nuestra batalla tiene que ser pases vivas, pienses, sueñes, ser hallado en Él. ¿Por qué? Porque eso es la pertenencia al libro de la vida. Esa es la indicación de que tú estás en Cristo. No tienes que hacerlo como yo, tienes que hacerlo como tú. Como tu fe y tu conciencia. Tu conciencia solo se despierta a tu espíritu. Si no, está muerta. Tienes una conciencia de este mundo. ¿Cuál es la conciencia de este mundo? Lo que hace la sociedad, cómo vive toda la sociedad, lo que está de moda, lo que es... Esa es la conciencia de este mundo. Pero la conciencia de Dios es que yo me aparte de las noticias informativas de este mundo para creer en la conciencia de Dios, para ensanchar la conciencia que Dios me dio, para alimentarme del envío que Él hizo conmigo aquí en la tierra. Si no, en vano pasaríamos. Cuando Pablo escribió a los romanos, ¿qué le dijo? A los romanos, que fueron quienes deshicieron y quemaron la destrucción de Jerusalén, entre otros cuantos, pero al final se quedaron ellos con todas las cosas del cristianismo y con todas las cosas de la ciudad que pudieron salvar, que fueron muy pocas. Y le dijo, pero Dios entre vosotros, romanos, ha creado vasos viles. Vasos viles. ¿Os acordáis de ese versículo? ¿Sabes por qué? Porque tenían que matar al pueblo de Dios. Tenían que destruir la ciudad de Dios. Pero ellos ya eran malos de corazón. Porque Dios no obliga. Nosotros no somos títeres. No somos títeres. En tus decisiones aparecemos o no en el libro de la vida. En tu creencia del Hijo aparecemos, somos hallados o borrados del libro de la vida. El libro de la vida es la extensión de Dios en el corazón del hombre. El libro de la vida hay que cuidarlo, hay que escribirlo, hay que leerlo. Porque yo hay veces que tengo tanta presión, esto es una realidad en mi vida,
Yo tengo tanta presión a veces en mi mentalidad por pensamiento que tengo que recurrir a algo muy profundo para saber lo que realmente pienso y creo. Cuando la vida aprieta y te ves obligado a hacer cosas y entonces entras en una duda de que será o no será, empieza una presión en mi mentalidad y en mi corazón, porque yo quiero hacer lo bueno. Yo quiero ser hallada en Él. Pero buscando ser hallada en Él, a veces es tan complicado para mi mente, porque es muy analítica mi mentalidad. Está muy bien para muchas cosas, pero es un gran quebradero de cabeza para mí mismo. Pero esto me ayuda, porque me hace ir a mirar allá lo profundo de mi ser, entre Dios y yo y nadie más. ¿Pero tú en qué crees? Y siempre salgo victorioso. Amén. Aleluya. Porque lo que creo es lo que tengo que llevar a cabo. Al margen del universo, al margen de lo que más quieras en este mundo. Eso es lo que tienes que llevar a cabo. Aunque pierdas la vida en ese intento. Dios hizo de nosotros personas honradas y honestas. Eso está dentro de cada uno. Tienes que buscarlo para ser hallado en Él. Tienes que hacer toda la fuerza que tú tengas interna para ser hallado en Él. Y cuando rebuscas ahí dentro, en tu espíritu interno, en tu hombre interno, siempre hay una respuesta. No, yo creo que esto es así. Hay que hacerlo. Ya, pero ¿cómo vas a hacer? Hay que hacerlo. Hombre, pero no sé qué pensarán. Hay que hacerlo. Porque si yo no lo hago, tal vez quede sin hacer. Si tú no lo haces, a lo mejor hay que esperar 20 años más a que venga tu hijo. ¿Me explico? Hay que hacerlo. Tienes que creer, meterte en Dios, en la porción íntegra que te dio, en la de dentro, que no te dio el Espíritu por medida. Tienes que ser analítico en lo que hacemos, en lo que respondemos, en cuál es nuestra palabra. La palabra es creativa. Yo te digo, tú eres un estúpido, yo creo mal ambiente, pero si te digo, estoy encantado de que estés con nosotros, yo creo un vínculo de amor. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué estoy expresando? ¿Qué estoy queriendo proteger? ¿Me explico? Tienes que ir adentro de ti mismo. Aunque te cueste la vida, no importa eso. Porque si aprendemos algo de los discípulos, sobre todo últimamente que lo estuve viendo, ellos dieron más que la vida por defender los principios de Jesús. Dieron más que eso. Entonces, yo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Sin importarnos qué piensen de nosotros. Tienes que hacerlo. Entonces dice aquí, el libro de la vida, ya os lo leí todo, ¿no? Que todos los que se hallen en el libro de la vida. Ahora vamos a leer un momentito en Apocalipsis 20. Vamos allí. Apocalipsis 20 habla del milenio, pero tú vas a entender, que te lo quiero compartir. Primero te voy a leer 2 versículos, Apocalipsis 14 y 15, que dice: y la muerte y el Hades, bueno, todo lo del capítulo 20, aquí se titula los 1000 años, supongo que en vuestras Biblias también. Entonces ahí empieza a explicar que era el tiempo de los 1000 años. Ahora os voy a explicar los 1000 años, el milenio. Entonces a los versículos, el juicio en el trono blanco, y en el 14 y 15, los 2 últimos versículos de ese capítulo, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados. 20, 14, 15. Y dice: y la muerte y el Hades, a ver, te estoy contando el final, pero ahora te lo explico. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Bueno, aquí está hablando de toda la victoria que Jesucristo hizo, lo cual Dios le llamó los 1000 años. Toda la victoria de lo que Jesucristo hizo fue llamado en Apocalipsis 1000 años. Pero espérate, te voy a explicar una cosa. Porque convencerte
por hablarlo, a mí no me llega. Pero entonces dice, una de las cosas que Jesús consiguió es que la muerte y el Hades, que era un lugar de muerte, porque había muerto el espíritu desde Adán, entonces los que morían, hemos hablado en otras ocasiones, permanecían en el Hades, ¿os acordáis? Hasta que Jesús trajo resurrección y de ahí pues fluyeron los espíritus de vuelta al Padre, que es a donde tenían que ir. Entonces dice que esto es la segunda muerte. A esto se le denomina la segunda muerte. La primera muerte es la de Adán en el espíritu, pero Jesús vino y mató a esa muerte. ¿Me explico? Esa muerte desapareció para quien cree en el Hijo. Ya no estamos más desconectados si creemos. Quien no cree sigue con esa muerte. Pero la realidad es que está. Esa es la segunda muerte, así le llamaron. Me ciño a como le han llamado. Pero entiendo que la muerte que Jesús destruyó, el imperio de la muerte, fue con su muerte. Entonces la segunda muerte es la matanza de la primera muerte. Ya podemos estar vivos en el espíritu y ser hallados en él. Ya podemos. Entonces luego sigue diciendo en el capítulo 21 que vio un cielo, porque es correlativo y está contando a partir de su muerte y la resurrección lo que empieza a ocurrir. Por eso dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso es la nueva Jerusalén. Ya no estaba la terrenal, la nueva. Ya no es solo la Jerusalén celestial, era otra tierra nueva. Y seguimos leyendo, y en el 6 dijo, en el 21:6, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, mira qué condiciones pone él, el pobrecillo, el que tuviera sed, dice, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Primero, tenemos que tener sed. Segundo, nuestro alimento tiene que ser nuestro envío a la tierra. Ahora, Jesús dice aquí, hecho está, no hay más que hacer. Él cumplió todo para que nosotros volviéramos a ser lo que estábamos hablando en Juan 3, 31 al 36. Para que nosotros pudiéramos tomar eso. Para que nosotros pudiéramos tener la vida en el Hijo. Hemos leído versículos que nuestro nombre puede estar o no escrito en el libro de la vida. De entrada estamos todos. Dios no dice tú sí, tú no. No. Tú dices si estás o si no estás. Hay que currárselo. Y ahora dice, el hecho está, yo soy el alfa y la omega. Resulta que el alfa y la omega, voy bien de tiempo. El alfa y la omega es la primera letra del abecedario, ¿qué? Griego. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo o en arameo. Y el Nuevo Testamento se escribió en ¿qué? En griego. Pero Jesús era judío. Jesús no dijo el alfa y la omega. Jesús dijo el alfabeto hebreo, que es Aleph y Tau. Esto es lo que Jesús dijo. Ahora, la palabra escrita no existió siempre, no estoy hablando de esta, digo de la gramatical. El lenguaje oral, el lenguaje escrito no existió siempre. Al principio Dios y Adán eran por... ¿Me explico? No había palabra. Era ser hallado en él. Era el sentir del Espíritu. La autoridad de Dios puesta en un hombre en la tierra. Y ya estaba. No había más. Luego tuvieron, por causa de la caída, crear otro sistema de cosas porque nadie se enteraba de nada. Entonces se les permitió crear la palabra. Entonces el alfabeto hebreo tiene una equivalencia, tiene un valor numérico de las letras. Cada letra tiene tres. Tiene un valor numérico. Según digas casa en hebreo, el valor numérico de la palabra es dependiendo de con quién juntaste esa palabra, esa letra, el valor numérico. Por ejemplo, si la C pesa 10, el número 10, la A pesa 2 y la S pesa 3, entonces es 2 más 3 más 1, eso es lo que vale esa palabra para el pueblo hebreo. Pero entonces
dijo, yo soy Aleph, que es la primera, es el uno. Aleph es el uno, porque el uno, solo hay uno. ¿Lo sabes o no? Solo hay uno. Entonces dijo, yo soy el uno y yo soy el Tau. ¿Sabes qué significa el Tau? Fíjate, ¿cuándo lo escribieron? Mira, el Tau es el signo de la cruz. Impresionante, ¿no? Cuando lo escribieron, era el símbolo de la cruz. ¿Sabes cuánto valor tiene esa letra? 900. ¿Sabes que si sumas el 1 da 1000? Eres el 1000, el milenio. Eres el alfa y la omega. Eres el 1000. ¿Me explico? Son varias torres. Si tú sumas el 1 con este te va a dar 100. Pero si lo sumas en la siguiente torre te da 1000. Él estaba diciendo, yo soy el milenio. ¿Qué es 1000? Bien, te voy a decir algunos versículos. Segunda de Pedro 3:8. Para Dios un día es 1000 años. Yo tuve que tener una revelación para ese versículo. Lo conocía desde hacía 35 años. Pero hace 2 meses dije, ahora entiendo. El concepto de Dios no es el mío. Pero de la misma manera que Él tiene un día para el reposo, que es el día 7º de Génesis, es el milenio. Por eso Pedro está diciendo, un año, un día, son 1000 años. ¿Por qué? Porque el reposo y el tiempo de descanso de Dios está en el milenio. Por eso es un día, son 1000 años. Ya sé que todo es locura, pero lo dejamos grabado. Otro versículo, Salmo 105. Dice, las generaciones de Abraham serán bendecidas ¿durante qué? 1000 generaciones. Es para la eternidad. 1000 significa mucho de mucho. Todo de todo significa 1000. Inmenso, lo infinito, lo que no tiene fin. Mucho de mucho. No define mi 1000 de este mundo. No lo define. Ahora vivimos dentro del milenio. Nosotros estamos dentro. Léelo en casa. Apocalipsis 20:21. Vivimos dentro de la salvación. Cuando dice aquí, yo te daré gratuitamente, está hablando de la gracia. Amén. Aleluya. Es gratis, es de la misma familia gramatical, gracia que gratis. Él te lo va a dar, no tienes que darte golpes de pecho, ni dar 40.000 ofrendas, ni pedirle perdón al universo, no tienes que hacer nada, tienes que creerle. Amén. Tienes que hondanar en tu hombre interno, tienes que entrar en el milenio, porque la mayoría de la gente vive fuera del milenio. Estamos esperando a que el milenio sea cumplido. Entonces, ¿qué ocurre? Que la muerte no fue nula. ¿Me explico? Si yo creo que tiene que venir el milenio, o que tiene que cumplir algo más Jesucristo cuando dijo, hecho está, el milenio no está cumplido. Entonces en mí no puede cumplirse esta palabra, que es la segunda muerte, que mató a mi desconexión con el Espíritu. Nosotros nos conectamos al Espíritu, porque gozamos de esa segunda muerte. Nos han liberado, hemos crecido, hemos nacido en este tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Dar gracias y usarlo, como mínimo. Entonces, vamos bien, ¿no? Sí. Es intenso eso, ¿no? Entonces lo voy a dejar aquí, porque ya dije muchísimas cosas. Sí. Bueno, porque aquí dice, así, vamos a volver un momentito, porque luego parece que Dios es malo. Porque dice ahí un versículo que si no estamos, así, eso es importante que hablemos de eso. Dice, en el 3:36, ¿De qué? de Juan, perdón, en donde estábamos antes compartiendo,
Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. Bien, ya hemos hablado de la vida, de lo que es la vida y la vida que tenemos. Bien, dice, tiene la vida eterna, añade, claro, la vida eterna. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que tiene la ira de Dios sobre él. ¿Qué significa esto? ¿Que empieza Dios a puñetazos con la humanidad? No. El que no cree es incrédulo. El pecado de fornicación, el ser un avaricioso, el ser un mentiroso, el ser un ladrón, eso no es el pecado. El pecado es el no creer. Cuando tú no crees, tú vas a vivir la vida como a ti mejor te parezca. Mal. La consecuencia de la incredulidad va a traer el pago de que tú seas un ladrón, de que tú seas un mentiroso, de que tú seas... ¿Me explico lo que digo? Sí. Si no creemos, estamos expuestos a que lo malo sea atraído hacia nosotros. Esa es la ira de Dios. El que no está en la creencia, está fuera de ella. Aquí no hay un gris, no, bueno, pero yo sí... Bueno, los lunes, bien. Ahora, el jueves no me hables más, ya. No, o estamos, o no estamos. O somos hallados en el libro de la vida, o no somos hallados. O la segunda muerte tiene efecto porque rompió la imposición de no poderme relacionar con el Padre, o no, o estoy en eso. O no pienso que hecho está, o no sé la gracia, porque hemos caído en la religión de llegar a Dios por todo lo que yo hago. El trabajo nos va a ayudar a mantenernos y nos va a dignificar. El trabajo es bueno, pero no podemos, por mucho trabajo que hagamos, no podemos creer que podemos alcanzar algo por nuestra mano. No es real. Es por creer en el Hijo. Es por tomar alimento de quien nos envió, para qué nos envió. Es por creer y saber que la segunda muerte en ti anuló la otra muerte. Es por saber que el milenio, el Aleph y el Tau, ¿sabes qué dice del Tau? Dice la letra más enemigo del Pi. ¿Sabes qué es el Pi? El 3,14. Es la matemática de esta tierra. 3,1416. Dice que es la letra más antagonista, por sus resultados juntos y por su valor, descoyunta todo. O sea, resulta que tienes 900, lo sumas con 1 y da 1000. Entonces Pi dice, ¿qué? ¿Me explico? Pero es que representa eso, es contra las cosas de esta tierra, el enemigo de la tierra. Cuando lo leí me encantó, digo yo, el Pi, el 3,14, que yo fui aplicada en el Pi, que son las matemáticas para esta tierra. Son las matemáticas, pero no son las matemáticas para Dios. Dice que el 1 con el 900 suma el todo, para todos. Totalmente, continuadamente. Dios tiene unas sumas muy raras. Después seguí leyendo aquí, seguí leyendo y después te vieron las multiplicaciones de los pececillos y de los panes. De 2 y de 5, que eran 7, comieron 5.000. Dios tiene otro tipo de mentalidad, que yo tengo que subirme a ella. No puedo vivir con el caos de este mundo. ¿Vale? No voy a hablar más porque ya sé que dije bastantes cosas, pero bueno, estuve bien en el tiempo. Me habéis comprendido, ¿verdad? Sí. Vamos a orar a Dios por lo menos para que nosotros sepamos mirarnos a nosotros mismos dentro. Ahí es donde tú vas a encontrar todo, como dice Mariana, el cotarro. A veces la llamo, mira, te voy a buscar, no puedo, yo tengo el cotarro sin atender. Ah, bueno, pues ya voy mañana. Pues todo el cotarro de Dios lo tienes en tu interior. Luego va a poner la otra, un TikTok, el cotarro. Porque hemos querido ser guays y no nos comimos un torrado, ¿eh? Ya titulamos a un TikTok, currándonos la página y creo que tiene 77 visualizaciones. Las menos de toda la vida. Es igual, tenemos que probar a ver qué es lo que más conviene. Entonces tienes que mirarte desde el espíritu y saberte hallado en él. No importa la medida, ni el tiempo que tienes, ni lo que has comprendido, ni que no seas como el pastor, ni que no sepas muy bien lo que es el milenio que acabo de... No importa.
pero sí importa que creas, ser hallado en Él. Y esa, mantenerlo y alimentarte de tu envío. Padre, te queremos dar gracias, Señor.